Invenire historiam, intrate in mysterio, ergo nox historia et mysterio. Descubre la historia, entra en el misterio. A continuación, Noche de Historia y Misterio. Feliz quien ha atravesado los misterios, pues conoce la fuente y el fin de la vida, la historia oficial y la historia proscrita. Noche de Historia y Misterio, dirigido y presentado por Javier Ballesteros. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de radio, ya saben, desde Radio Betis al mundo entero. Y esto incluye, siempre con nuestro eterno agradecimiento, Radio Alcores, Radio Guadalquivir, Ahora Radio y Edenés. Por supuesto que no me olvido de la red de emisoras de Andalucía, EMA, y su filial Onda Local de Andalucía. Hola. Ojeando las noticias internacionales. Por cierto, numerosas. Solo hay que pararse un momento y dedicarle un rato en bichear por la red. Y encontré esta semana una noticia muy interesante. Una noticia que no solo nos da que pensar. La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939 y acabó en 1945. Es decir, hace 80 años. Y lo curioso de todo esto es que todavía salen secretos, algunos secretos, porque quieren que salga, ya que se centrarían en documentos históricos recién desclasificados, nuevas investigaciones de archivos y hallazgos arqueológicos. También podría haber revelaciones de documentos antes desconocidos
o de pruebas sobre la participación de individuos o grupos en la guerra, como agentes secretos o figuras clave en las tomas de decisiones. Y otros, por simple casualidad, como es este que le vamos a contar a continuación. La siguiente historia la leí en el New York Times y trata sobre el descubrimiento de unas cajas con documentación nazis encontrados por casualidad en los sótanos de la Corte Suprema de Argentina, en Buenos Aires. Esta noticia es de la semana pasada. Luego, en créditos bibliográficos, daremos el nombre de la autora. Nos la lee Aurora. Por cierto, Aurora, buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué dice la noticia, compañera? Hace poco, unos trabajadores que limpiaban el sótano de la Corte Suprema de Argentina hicieron un descubrimiento sorprendente. Encontraron cajas llenas de cuadernos con esvásticas, material propagandístico y otros documentos de la época nazi. Las cajas llevaban almacenadas allí más de 8 décadas, dijo la Corte, y fueron descubiertas por accidente porque los trabajadores estaban revisando los archivos para la creación de un museo de la Corte Suprema. Al abrir las cajas, encontraron material destinado a consolidar y propagar la ideología de Adolf Hitler en Argentina en plena Segunda Guerra Mundial, según un comunicado del tribunal. La semana pasada, funcionarios, investigadores y miembros de la comunidad judía argentina realizaron una ceremonia para abrir más cajas. El presidente del tribunal, Horacio Rosati, ordenó un estudio completo del material, dada su importancia histórica, y si el material contiene información crucial sobre el Holocausto y si las pistas encontradas pueden arrojar luz sobre aspectos aún desconocidos, dijo el tribunal en su comunicado del lunes. Jonathan Kartzbaum, director ejecutivo del Museo del Holocausto de Buenos Aires, participó en la apertura formal el viernes. Me sorprendió su volumen, dijo, y añadió que no había visto el contenido de todas las cajas. El tribunal ha determinado algunos detalles sobre el origen de las cajas. Dijo que el material había llegado a Argentina procedente de la embajada alemana en Tokio el 20 de junio de 1941 en el barco japonés Nan Amaru, cuando Argentina era oficialmente neutral en la Segunda Guerra Mundial y Japón era aliado de la Alemania de Hitler. La misión diplomática alemana en Argentina en aquel momento había designado las cajas como efectos personales, explicó el tribunal, con la esperanza de que pasaran la aduana fácilmente. Sin embargo, las cajas fueron retenidas por las autoridades aduaneras argentinas y señaladas al ministro de Relaciones Exteriores del país, Enrique Ruiz Guiñazú, por temor a que la admisión de su contenido pudiera poner en peligro la neutralidad de Argentina, dijo el tribunal. Funcionarios argentinos abrieron algunas de las cajas en agosto de 1941 y encontraron material de propaganda y otros objetos del régimen nazi. También incluían miles de cuadernos rojos estampados con esvásticas y nombres y direcciones que parecían pertenecer a miembros del partido nazi que vivían fuera de Alemania. Los diplomáticos alemanes pidieron que se devolvieran los paquetes, dijo el tribunal, pero un juez federal de Argentina ordenó la incautación de los materiales y remitió el asunto a la Corte Suprema del país. Allí es donde los documentos parecen haber quedado, en gran medida olvidados hasta este mes. Kartzbaum dijo que aún no se había aclarado toda la importancia de los documentos. Los investigadores tenían previsto examinar los cuadernos rojos en las próximas semanas. Aunque Argentina acogió a miles de nazis y criminales de guerra nazis después de la Segunda Guerra Mundial, el trayecto de las cajas refleja los esfuerzos del país por desalentar la propagación de la ideología y la afiliación nazis antes y durante la guerra. En mayo de 1939, el fiscal general de Argentina declaró que las actividades del partido nazi local en el país constituían una afrenta contra la soberanía argentina y que eran completamente ilícitas y contrarias a la Constitución.
A los miembros del partido nazi en Alemania no se les permitía nacionalizarse como ciudadanos argentinos. Karzensbaum dijo que esperaba que la investigación posterior sobre el contenido de las cajas proporcionara más información sobre la actividad nazi en Argentina durante la guerra, así como la respuesta a otra pregunta apremiante. ¿Por qué estuvo oculto esto durante tantos años? Interesantísimo. Para los que somos amantes de la verdad, y sobre todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, es una magnífica historia. Sabéis que somos amantes de la historia bélica, no de la guerra. Y por ese motivo, seguimos inmersos en nuestros estudios, investigaciones sobre la guerra. Como todos sabéis, y nos habéis escuchado en esta serie de expedientes bélicos, la guerra innecesaria. Ya habréis deducido que llega el archivo número 4 de los expedientes bélicos. Hoy, con historias diferentes, con historias que vienen a contarnos la crueldad del ser humano. De verdad, ¿en qué se convierte el ser humano en el campo de batalla? ¿Hasta dónde puede llegar la crueldad del ser? ¿Ciertamente todo consiste en matar antes que te maten? Seguimos, a ver si despejamos algunas dudas sobre el tema. Por lo menos algunas, no todas, que es muy difícil. Antes que nada, daros las gracias por estar una semana más con nosotros, apoyándonos. Al escucharnos, descargar nuestro programa, nos permite poder seguir una semana tras otra. Y llevan 15 temporadas y 620 programas. Casi nada. 620. Si todo nos va bien, y creemos que sí, ¿por qué no? Vamos a intentar llegar a los 40 programas esta temporada, que es lo ideal. Es decir, que en junio también lo tendremos todo ocupado. También tenemos una tertulia de despedida, por cierto. Gracias por la gran acogida de la tertulia pasada. Os gustó mucho. Pero bueno, por nosotros que no quede, pero casi seguro que todo el mes de junio, estamos con ustedes, queridos amigos. Y ya nos inventaremos algo para el verano. Y mientras preparamos en la época estival los programas de la próxima temporada, también subiremos programas especiales de varias horas de duración. Y a ver si podemos subir los expedientes tanto místicos como bélicos. Ya veremos si los subimos todos de una vez, un archivo o dos archivos grandes, o vamos subiendo semana por semana. Solamente archivo, sin introducción, como lo que estamos haciendo. Como esta que vamos ahora mismo. Mire, vamos a escuchar una promo. Vamos a darle paso a la cabecera de Expedientes Bélicos, un su archivo cuarto. Nos ponemos ese fondo que tanto nos gusta de la película Paradise y nos metemos de lleno en qué es la guerra y cómo somos los seres humanos respecto a la guerra. Sabemos cómo somos todo lo demás, pero bueno, no vamos a meternos en cómo es la personalidad humana. Pero en la guerra sí. Deme unos 5 minutos y empezamos nuestro expediente bélico, archivo número 4. Hasta ahora. El misterioso drama que verán ustedes está tomado de la vida real. Pueden creerlo o no, pero las personas que lo vivieron lo confirman, lo creen. Ellos dieron ese paso al más allá. ¿Han tenido la certeza de que su teléfono iba a sonar antes de que esto sucediera? ¿O alguna vez caminaron en una calle desconocida sabiendo lo que encontrarían a la vuelta de la esquina? ¿Sí? Entonces se enfrentaron al mundo de lo desconocido y están listos para lo que van a presenciar en un minuto. Se acerca una guerra. No sé cuándo ni quién luchará, pero se acerca. Noche de Historia y Misterio, con Javier Ballesteros.
Número 4. Hemos puesto en Google esto. Las preguntas que se hace el ser humano en la guerra. Y esto es lo que nos ha contestado su presunta inteligencia artificial experimental. Y dice solo experimental. ¡Qué miedo! En la guerra, la mente humana se enfrenta a una serie de preguntas complejas y difíciles. Estas preguntas abarcan desde la comprensión de las causas del conflicto hasta la reflexión sobre las consecuencias y el significado de la violencia. Preguntas sobre la naturaleza de la guerra. ¿Por qué la guerra? Esta pregunta fundamental busca entender las motivaciones y los factores que impulsan a los humanos a entrar en conflicto. Reflexión. ¿No se ha parado usted nunca a pensar lo que significa en un mal día soltar por esa boquita nada más que pensar que a fulanito o a menganito, o fulanito a persona o menganito al país, lo que le hace falta es que le caigan unas cuantas bombas? No sabemos lo que estamos diciendo en ese momento, ni lo que supondría para nosotros, nuestros amigos, familiares, compatriotas. Es como dice el título de una película, Un día de furia. Otra pregunta, ¿qué es la guerra? Implica definir la naturaleza de la violencia, incluyendo sus diferentes formas y consecuencias. ¿Y cómo podemos evitar la guerra? Esta pregunta se centra en la búsqueda de soluciones y estrategias para prevenir o resolver conflictos. Teóricamente está bien definido el término. Prácticamente es difícil de aceptar, porque seguramente no somos nosotros, las simples personas de a pie, los que decidamos si empezamos una guerra o no. Borregos si somos para seguirla. Los grandes lobbies, las grandes empresas armamentísticas o los mismos gobiernos que venden armas, por ejemplo Estados Unidos, con 318.000 millones de dólares en ingresos que fluirán a empresas estadounidenses entre las 100 principales del mundo en el pasado 2023, más de la mitad del total mundial. Antes de seguir con el tema, ampliamos esta información, porque es muy interesante. Le ayudará a entender muchas cosas, y no solo de la venta de armas de algunos países, también del tráfico y contrabando ilegal de armas.
Escuchamos. Los ingresos de las 100 principales empresas productoras de armas y servicios militares del mundo totalizaron 632.000 millones de dólares en 2023, un aumento del 4,2% respecto al año anterior, según nuevos datos publicados por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. Los mayores aumentos se relacionaron con los conflictos en curso, incluyendo un aumento del 40% en los ingresos de las empresas rusas involucradas en el suministro de la guerra de Moscú contra Ucrania y ventas récord de las empresas israelíes que producen armas utilizadas contra Gaza. Los ingresos de las principales empresas productoras de armas de Turquía también aumentaron drásticamente, un 24%, gracias al aumento del gasto nacional en defensa y a las exportaciones vinculadas a la guerra en Ucrania. Estados Unidos sigue siendo el principal productor de armas del mundo, con 318.000 millones de dólares en ingresos para las empresas estadounidenses que figuran entre las 100 principales del mundo en 2023, lo que representa más de la mitad del total mundial. Las 5 empresas con mayores ingresos a nivel mundial tienen su sede en Estados Unidos: Lockheed Martin, Raytheon, ahora RTX, Northrop Grumman, Boeing y General Dynamics. China ocupó el segundo lugar, después de Estados Unidos, en ingresos de la industria armamentística, con 9 empresas que representaron el 16% de los ingresos recibidos por las compañías del top 100 mundial. 2 de los países con mayor crecimiento en términos de crecimiento de ingresos para las principales empresas también se encontraban en Asia: Corea del Sur, 39% más, y Japón, 35% más. El aumento de Corea del Sur se debió a importantes acuerdos de exportación con Polonia y Australia, mientras que el de Japón se debió a su mayor desarrollo militar desde la Segunda Guerra Mundial. El análisis del SIPRI se basa en los hechos, rastreando las cifras de ventas y correlacionándolas con el aumento del gasto interno y de exportación vinculado a eventos específicos. Otro impacto importante del aumento de ingresos para los principales fabricantes de armas es el desvío de fondos y talento para abordar problemas globales urgentes, desde el cambio climático hasta la pobreza y los brotes de enfermedades. Y cuanto más dependan las empresas y los países de los beneficios de la guerra, más difícil será redirigir la financiación hacia otras prioridades urgentes. La continua militarización de la economía global tiene un doble coste: vidas perdidas en conflictos y problemas devastadores sin resolver. Esta situación debe considerarse mucho más que un sombrío desfile de estadísticas sobre quién se beneficia de un mundo en guerra. Debe considerarse un llamado urgente a la acción para un cambio en las prioridades globales. Sigue escuchando Noche de Historia y Misterio. Más preguntas. ¿Es la guerra una característica inherente de la naturaleza humana? Este cuestionamiento explora si la guerra es un producto de la naturaleza humana o de factores sociales y culturales. Queda claro que la preocupación sobre la guerra es tan antigua como el hombre. Tucídides afirmaba que la guerra es normal en las relaciones internacionales, mientras que para Heráclito es la lucha entre contrarios y la madre de todas las cosas. En cuanto a Aristóteles, la guerra es una necesidad en aras de la paz y debe ser justa, mientras que para Platón es una discordia que se resuelve con el mayor de los males posibles. Preguntas sobre el impacto humano de la guerra, o qué le pasaría a mí y a mi familia en una guerra. Esta pregunta refleja la preocupación por la seguridad y el bienestar en medio del conflicto. Miren, reflexión. Hace pocas semanas, aquí, desde donde emitimos, desde España, sufrimos un apagón que superó incluso en algunas partes del país las 24 horas. Quizás recuerden la angustia que pasaron cuando no tenían posibilidad
de contactar con sus familiares, cuando sus hijos se encontraban trabajando lejos de casa, cuando sus padres, ancianos, solos, sin capacidad de reaccionar e incluso algunos de valerse por ellos mismos. Les pongo un ejemplo. Aurora, con 2 padres, pasando ya la media de edad de 80 años, al mediodía, cansada de esperar y cansada de trabajar porque venía para comer a casa. Salió de casa andando, se tiró un paseo de media hora a pleno sol para desplazarse hasta la casa de sus padres y imagínense el estado de ansiedad con que se los encontró. Otro ejemplo puede ser la maldita pandemia reciente. En este caso era la víctima mi propia madre, encerrada en su casa, atendiéndome y recogiendo las provisiones y medicinas por la ventana, con 2 o 3 mascarillas y guantes, y con las típicas preguntas sin posibles respuestas. ¿Cómo le explico yo a una persona de 80 años lo que está pasando? ¿Y quiénes son los que tienen más posibilidad de sufrir los negativos efectos? Bueno, pues ahora reflexionen ustedes y súmenle a todo lo anterior bombardeos aéreos, tropas invasoras. No quiero ni pensarlo. Seguimos. Nueva pregunta. ¿Cómo podemos ayudar? Esta pregunta se centra en la búsqueda de maneras de brindar apoyo a las víctimas de la guerra. ¿Qué consecuencia tiene la guerra para la sociedad? Implica reflexionar sobre los efectos de la guerra en la economía, la salud, la educación, la cultura, etc. ¿Cómo lidiar con el trauma y la pérdida? Esta pregunta se refiere a la búsqueda de estrategias para superar las experiencias traumáticas de la guerra. Preguntas sobre la justicia y la responsabilidad. Claro, ¿quién es responsable de la guerra? Esta pregunta se centra en la identificación de los actores responsables del inicio y la prolongación del conflicto. ¿Quiénes son las víctimas y cómo podemos ayudarles? Implica reflexionar sobre el sufrimiento de las víctimas y la necesidad de brindarles apoyo y justicia. ¿Qué significa la paz después de la guerra? Esta pregunta se refiere a la construcción de un futuro pacífico y a la necesidad de reconciliación y reconstrucción. Seguimos con preguntas específicas sobre conflictos particulares. ¿Quién lucha contra quién? Esta pregunta busca identificar los actores involucrados en el conflicto y sus objetivos. Y por último, ¿por qué se ha llegado a este punto? Implica comprender las causas históricas y políticas que han conducido al conflicto. Estas preguntas, aunque variadas, comparten un denominador común: la búsqueda del sentido y significado en medio de la destrucción y la violencia de la guerra. No se vayan, seguimos con nuestro archivo número 4. Interesante la noche y más que se va a poner. Pero esto es de verdad. Todo forma parte de un gran plan que empezó antes de que los muertos caminaran. ¿Sabes qué significa Apocalipsis? Una gran revelación. Las pinturas en cuevas, la piel curtida. Profecías. Lo que nos está pasando ahora. El inicio de una nueva era en la que se expulsará a los impuros de la tierra. La lucha ha sido larga, pero se predijo que no íbamos a perder. Tras el apocalipsis, todo esto volverá a nosotros, los primeros humanos. Sigue escuchando Noche de Historia y Misterio. Miren, en el contexto de la guerra, el nuevo gráfico de la historia es una manera visual y prolífica de representar la masiva y compleja cronología de la civilización humana.
Joseph Priestley es famoso por dos gráficos cronológicos. El primero, el gráfico biográfico, proporciona una cronología de 700 años con información acerca de hombres famosos, líderes y filósofos. Al mismo tiempo, se centra en qué hombres desempeñaron un rol activo en la historia. Este gráfico, si bien es simple, continúa siendo una de las visualizaciones más importantes de la historia. La segunda escala temporal es una evolución de las técnicas usadas en el gráfico biográfico. Esta pasó a denominarse el New Chart of History, nuevo gráfico de la historia. Al igual que el primer gráfico, esta escala temporal centra su atención en la existencia simultánea y las influencias de los grandes imperios y culturas a través de la historia. Priestley innova en su técnica e incluye diferentes colores y tamaños, además de un eje Y de ubicación creativo. El resultado es una narración visual fascinante de la historia que lo cuenta todo. Si bien es un cuadro visualmente cargado, también es muy ingenioso y en su época fue extremadamente original e innovador. Si nosotros seguimos nuestro propio gráfico dentro de nuestro también expediente bélico, podemos aprender muchas cosas esta noche, muchas curiosidades, como por ejemplo esta. Durante la guerra de Crimea de 1850, la tasa de mortalidad de los soldados era alta y continuaba en aumento. Sin embargo, esto no se debía únicamente a las batallas. Florence Nightingale, enfermera, analista y superestrella de los datos, usó esta atractiva visualización de datos para demostrar que la mayor parte de las muertes en realidad ocurrieron a causa de prácticas deficientes en los hospitales. Las áreas sombreadas de los gráficos de espiral muestran la cantidad total de muertes. Las áreas sombreadas más oscuras representan la muerte en combate, pues fue fácil y rápido detectar que algo más estaba ocurriendo y además a gran escala. La experiencia médica de Florence y sus visitas al hospital le proporcionaron información sorprendente. Las condiciones deficientes de los hospitales eran las causas de tantas muertes y se podían prevenir. La investigación fue parte del esfuerzo de una comisión real para identificar las causas de la muerte de los soldados en la guerra de Crimea. Florence colaboró con William Farr, un pionero victoriano de la estadística. Él no estaba tan de acuerdo con incluir visualizaciones, pero Florence se mantuvo firme y defendió esta visualización, que a la postre se hizo famosa. Más o menos, creemos que con la información que le hemos dado, se pueden hacer una idea del gráfico, pero si quieren verlo por sus propios ojos, solo tienen que buscar Florence Nightingale, gráfico sobre las causas de mortalidad en la guerra de Crimea. Otro gráfico también muy interesante para acabar con los gráficos sería el gráfico sobre el mapa de Napoleón. En 1812, Napoleón marchó hacia Moscú con el objetivo de conquistar la ciudad. La misión fue un fracaso estrepitoso. Comenzó con aproximadamente 470.000 soldados y volvió con tan solo 10.000. Este gráfico cuenta la historia de la campaña y se ha convertido en una de las visualizaciones más famosas de todos los tiempos. El mapa detalla el trayecto completo de las tropas de Napoleón. La anchura de la línea representa la cantidad total de soldados. El color, la dirección en la que se dirigían, amarillo hacia Moscú y negro de regreso. Debajo de la visualización central hay un gráfico de líneas simple que muestra cómo disminuyó la temperatura durante ese invierno. Es eficaz, detallado y ofrece un panorama impactante de lo devastadora que resultó la campaña. Debido a su popularidad, existen muchas críticas sobre este gráfico. Esta publicación de excelcharts.com es un buen ejemplo. Muchas de las críticas son razonables. Sin embargo, sigue siendo un gráfico influyente y eficaz que destaca por su manera de narrar la historia con un alto grado de detalle en cada punto de datos. Así, incentiva la curiosidad. Y de igual manera que hacíamos con el anterior protagonista, lo hacemos con este. Si desean ver el gráfico por sus propios ojos, busquen.
Charles-Joseph Minard, gráfico sobre la marcha de Napoleón. Una breve pausa y seguimos con más historias bélicas. Nuestros antepasados basaron su ciencia en la experimentación y los hechos, no en fórmulas artificiales, basadas en definiciones arbitrarias, ni en cuentos que solo buscan publicidad sobre el espacio y el tiempo. Esa influencia foránea ha cogido impulso durante demasiado tiempo, y es su trabajo, como futuro de esta gran nación, proteger el respeto ario por la observación empírica. Las teorías abstrusas, carentes de realidad, no tienen cabida en nuestro campo. Y si no luchamos contra ellas, les prometo que los forasteros se extenderán por estas sagradas aulas como un virus. Y antes de que podamos reaccionar, la física la dejará de existir. Es hora de levantarse, caballeros. ¡Levántense! ¡Muy bien! ¡Bravo! Seguimos con la historia. Seguimos con el misterio. Noche de historia y misterio en directo. ¿Qué significa en una guerra un alto el fuego? ¿Es lo mismo que una tregua? ¿Cuántos alto el fuego ha tenido un resultado ventajoso para los contendientes? Alto el fuego y tregua no son exactamente lo mismo, aunque a menudo se usan como sinónimos en español. La tregua suele ser una pausa más específica y temporal en las hostilidades, mientras que el alto el fuego puede tener un alcance más amplio y está destinado a crear condiciones para un cese duradero. La tregua de Navidad de 1914, la cesación de hostilidades en la Guerra de Corea y los acuerdos de paz en Bosnia y Siria son ejemplos destacados de alto el fuego o treguas famosas en la historia. Mañana no disparen, nosotros no dispararemos. La tregua por Navidad entre soldados de la Primera Guerra Mundial, que se firmó con regalos y fútbol. Lo que sucedió en esa Navidad de 1914 fue único, maravilloso y extraño al mismo tiempo, como lo describió un soldado alemán que vivió lo ocurrido. Hacía pocos meses había estallado la Primera Guerra Mundial y alemanes, franceses y británicos combatían los frentes de Bélgica y Francia. Pero algo increíble sucedió en algunos puntos del frente occidental, en una zona conocida como la Tierra de Nadie. Estábamos en el frente de batalla, a unos 270 metros de los alemanes, y en la Nochebuena habíamos estado cantando villancicos y los alemanes también. Contó años después el soldado británico Marmaduke Walkington. Y un alemán dijo: mañana no disparen, nosotros no dispararemos. El testimonio de Walkington forma parte de un vídeo del Museo Imperial de la Guerra del Reino Unido, titulado The Christmas Truce: What Really Happened in the Trench in 1914? La tregua de Navidad. ¿Qué sucedió realmente en las trincheras en 1914? Esa organización, que posee una extraordinaria colección de cartas, fotos, diarios, periódicos, testimonios de esos días, se han dedicado a investigar qué pasó durante esa tregua navideña. Con ayuda del historiador Alan Wakefield, director de la sección del museo dedicada a la Primera Guerra Mundial y a los inicios del siglo XX, nos adentramos en esta historia en la que un grupo de soldados no solo bajó las armas espontáneamente, sino que intercambiaron regalos con sus enemigos y hasta hubo quienes jugaron al fútbol. Miles de soldados de varias unidades del frente occidental participaron en ese cese informal de hostilidades. Aunque esa tregua no oficial también involucró a algunos soldados franceses y belgas, se dio principalmente entre británicos y alemanes. En los campos de Flandes, Bélgica, estaban los soldados que protagonizarían el histórico encuentro. Se encontraban en un área que era propensa a las inundaciones. El clima, los combates y la construcción de trincheras habían destruido el sistema de drenaje. Había llovido mucho, estaba neblinoso, hacía frío. Mantener y vivir en las trincheras se había vuelto muy difícil para ambos bandos. Así que, en esa zona,
durante diciembre, la intensidad de los enfrentamientos disminuyó. Se dieron una especie de treguas ad and hoc, en la que los soldados salieron de las trincheras para hacerles reparaciones y evitar que se inundaran o para permitir que llegaran los equipos que traían los suministros de alimentos. Pero también, en algunos casos, el cese de hostilidades se acordaba velozmente para recoger y enterrar a los soldados caídos. Nadie se disparó entre sí. Poco a poco se crearon las condiciones para que una tregua a pequeña escala se pudiera dar para Navidad en esa zona. El 24 de diciembre hizo mucho frío y lo que estaba mojado pasó a estar congelado. En Nochebuena los alemanes empezaron a celebrar la Navidad. Los británicos vieron luces de velas y pequeños árboles arriba de las trincheras de los alemanes y pensaron que quizás les estaban preparando una trampa, cuenta el historiador. Pero de lo que se trataba era de un intento de hacer decoraciones navideñas en medio de la crueldad de la guerra. Los británicos escucharon a los alemanes cantar villancicos y los alemanes oyeron los Christmas carols. Mientras unos cantaron Stille Nacht, los otros hicieron lo propio con Silent Night, Noche de Paz. Todo en tono amistoso y aunque no se podían ver entre sí, fueron construyendo una atmósfera fraterna en las horas previas a la Navidad. En la mañana del 25 de diciembre, los alemanes principalmente fueron los que empezaron a salir de las trincheras y se desplazaron por la tierra de nadie. Unos se acercaron a las trincheras de los británicos y los llamaban. Y aunque algunas unidades británicas estaban confundidas con lo que estaba pasando, en otras, los soldados también comenzaron a dejar sus trincheras para encontrarse con los alemanes. Y eran cientos de soldados de ambos bandos que caminaban por el lugar y que empezaron a hablar sin armas y a estrecharse las manos. Muchos se devolvían a sus trincheras y regresaban con productos. Los británicos, por ejemplo, les dieron chocolates, carne enlatada, pasteles, whisky a los alemanes, y estos les ofrecieron cigarrillos, salchichas, galletas y brandy. También intercambiaron botones de sus uniformes y periódicos y compartieron regalos que les habían enviado sus familias. Fue realmente una oportunidad para tratar de olvidar la guerra por una tarde, nos dice el autor del artículo, Wakefield. Es importante recordar que, en el combate de trincheras, tienes que tener tu cabeza abajo, por lo que difícilmente logras ver a tu enemigo. Muchos soldados combatían a un rival que no podían ver. Esta tregua fue, de hecho, una oportunidad para ver a su enemigo cara a cara, para descubrir con quién realmente se estaba enfrentando. Y el idioma no fue un obstáculo. De hecho, varios soldados alemanes hablaban inglés muy bien porque antes de la guerra habían vivido en Reino Unido. Y es que hubo un número grande de alemanes radicados en Inglaterra, especialmente en Londres. Pero con la inminencia de la guerra, tuvieron que regresar y unirse al ejército alemán. Hay testimonios en los que los soldados británicos decían que algunos alemanes le contaban que habían sido barberos, mesoneros, trabajadores de hoteles en Londres. Uno incluso dijo que esperaba volver pronto. Y es que cuando comenzó el conflicto, muchos creyeron que para Navidad estaría terminado. La tregua de Navidad varió a lo largo del frente de batalla. En otras partes no brotó esa fraternidad. Es más, muchos soldados de otras secciones no creían que hubiese habido semejante cese de hostilidades. Compartimos cigarrillos, golosinas con los alemanes y de algún lugar, de alguna manera, el fútbol apareció. No fue que formáramos un equipo de ninguna manera, se trató de un partido entre equipos. Todos estábamos jugando, contó en el vídeo IWM Ernie William, que formó parte de un regimiento británico. El balón vino de su lado, no del nuestro. Él mismo tuvo la oportunidad de chutar. Yo era bastante bueno, tenía 19 años. Wakefield advierte que hay muy poca evidencia directa de que se haya jugado al fútbol durante la tregua de Navidad. Sin embargo, hay cartas y relatos de alemanes que estuvieron cerca de un pueblo en Bélgica y de soldados británicos en otro lugar de Bélgica que dicen que jugaron al fútbol.
Obviamente, estos relatos han ido saliendo a la luz en diferentes momentos, pero es una buena evidencia de que el tema del fútbol realmente sucedió. En un relato de soldados alemanes se dijo que habían jugado un partido de fútbol contra los escoceses y que habían ganado 3-2. 3 cartas de soldados británicos hacen referencia a un juego completamente abierto, no un partido propiamente organizado, en el que decenas de soldados de ambos bandos corrían para tener la oportunidad de patear el balón. También hay testimonios de otros soldados británicos que participaron en la tregua, aludiendo al hecho de que los partidos de fútbol estaban al menos planeados, pero no fueron posibles debido a la falta de una pelota, problemas en el terreno o porque los oficiales no dieron permiso. En realidad se llevaron a cabo muy pocos juegos entre británicos y alemanes. No obstante, hubo bastantes partidos entre británicos detrás de sus trincheras, al aire libre, pero hay menos pruebas de partidos entre alemanes y británicos. Obviamente esto podría cambiar. La historia cambia todo el tiempo cuando salen a la luz cartas y diarios personales que se desconocían, pero en este momento, si observa la evidencia, es bastante limitada, por lo que la cantidad de soldados que jugaron al fútbol en la tregua de Navidad fue muy pequeña. Las noticias de la tregua no tardaron en conocerse. En enero ya habían fotos tomadas por los mismos soldados y fragmentos de cartas que habían enviado a sus familiares circulando en los periódicos. A inicios de enero de 1915, los periódicos de repente empezaron a imprimir estas cartas y al principio hubo una cierta cuota de incredulidad, pero con el tiempo también comenzaron a aparecer fotos y la evidencia se había vuelto muy clara. No era un mito, señala el historiador Anthony Richards, autor del libro Wartime Christmas, en el vídeo del IWM. Los medios de la época amaron la historia. Hubo mucha discusión en los periódicos sobre si esto había sido algo bueno o malo. De cierta manera, fue como una maravillosa foto instantánea de la Navidad de 1914, cuando las actitudes eran un poco ingenuas porque la guerra acababa de comenzar. Nunca ha sucedido algo como la tregua de Navidad, y con el tiempo no solo se ha visto como una anormalidad, pero también como un mito, al punto de que hay gente que, de hecho, duda que haya pasado, incluso hasta el día de hoy. De acuerdo con Richards, la forma como la tregua se cubrió en la prensa alemana fue muy similar a la británica, pero cambió en los años 20 y 30 cuando hubo una variación de la narrativa porque se quiso hacer énfasis en el soldado alemán como un héroe peleando en una guerra noble. La tregua de Navidad no terminó de repente. Según Wakefield, llegó a su fin en diferentes momentos en las distintas áreas que participaron. Los oficiales superiores de ambos lados tenían reacciones mixtas hacia lo que estaba ocurriendo. Algunos de ellos pensaron que si permitían que continuara, el espíritu de lucha de los ejércitos desaparecería. Los soldados verían que el enemigo no es realmente el enemigo, y eso haría que la guerra se detuviera. Pero otros altos mandos creían que la tregua era muy útil, porque permitía reconstruir las trincheras y enterrar a los muertos. En algunas áreas de la tierra de nadie había muchos cadáveres. Lo cierto es que llegaron las órdenes de los mandos superiores. Había que reiniciar la guerra. La artillería, las armas, tenían que volver a ponerse en funcionamiento. Se le debía disparar a los enemigos que trataran de salir de sus trincheras. En el terreno, las directrices se cumplieron, pero a otro ritmo. Las unidades que participaron en la tregua procuraron darse tiempo entre sí para poder irse. Cuando una unidad nueva que no había estado involucrada en la tregua venía, ahí sí empezaba ya la guerra. Wakefield recuerda el caso de un oficial británico que había recibido la orden de bombardear una granja que los soldados alemanes usaban para abastecerse de alimentos. El militar, que había sido parte del alto el fuego, pensó que se les debía avisar a los alemanes sobre el ataque que ocurriría la mañana siguiente. Enviaron a un soldado para asegurarse de que no hubiera alemanes en la granja cuando bombardearan. El historiador explica que la guerra así se reanudó, pero en algunas partes con bastante lentitud.
Habían hecho amigos en la Navidad y no querían dispararle. El 26 de diciembre, en partes del frente, el ruido de la guerra volvió a ser el protagonista. Para los soldados que participaron, dice Wakefield, la tregua de Navidad fue una oportunidad para salir de la guerra por 2-3 días sin combatir, sin tener que vivir en las condiciones inhumanas de una trinchera. Muchos de ellos, de hecho, jamás habían estado lejos de sus familias en Navidad. Liverpool. También sentían mucha curiosidad por ver quiénes eran sus enemigos. Y en esa Navidad se dieron cuenta que eran jóvenes y hombres como ellos, varios muy mayores. Sin embargo, esos soldados de ambos bandos todavía pensaban que tenían que ganar la guerra, así que no hubo reparos en volver al combate después de la tregua. Según Richards, la tregua de Navidad fue única y nada similar volvió a suceder a esa escala y las razones varían. Inmediatamente después, los comandos superiores de ambos lados se aseguraron de que no se volvieran a dar ceses de hostilidades como ese. Pero a largo plazo, la razón por la que treguas como esta no volvieran a pasar es porque la guerra cambió la forma en la que se combatía. A medida que la guerra avanzaba, se impuso un método más centralizado de comando. Los que estaban en el frente eran forzados a atacar constantemente con artillería y morteros de trincheras. Además, dice el historiador, el conflicto tomó un giro más cruel, con la introducción de gases y el aumento de las víctimas civiles. Y como reflexiona Wakefield, la brutalidad de la guerra pudo influir en que menos soldados realmente quisieran conocer al enemigo. ¿Por qué tienes miedo de la muerte? Hace mucho tiempo que murió tu alma. Sigue escuchando Noche de Historia y Misterio. Amor y horror nazi. El libro de Mónica G. Álvarez, que relata 7 entrañables historias de amor prohibido en los campos de concentración. Empezamos con una buena historia de amor lésbico. Entre Lili, una mujer alemana, aria, nazi, casada con un oficial de la SS y madre de 4 hijos, y Feliz, alemana, judía y lesbiana. Su historia de amor desafió al nazismo. Primero, porque la mujer en aquella época era tratada como un mero objeto y sus únicas funciones eran las de esposa y madre. Y segundo, porque aunque la homosexualidad femenina no estaba tipificada como delito, no estaba bien vista. Aún así, esta pareja luchó por su amor hasta el último día y derribó el mayor impedimento que la separaba, la ideología. Cuando Feliz confesó a Lili que era judía, su primera reacción fue de enfado. ¡Qué terrible!, decía. Sin embargo, su amor era tan magnánimo, importante e incondicional que decidió desterrar el nazismo de su vida por siempre y colocar en primer lugar el amor hacia Feliz. Mónica G. Álvarez, Valladolid, 1979, investigó durante meses esas historias de amor en los campos de concentración nazi. Entrevistó a algunos de los protagonistas de las mismas, a sus descendientes. El resultado es un libro absolutamente sobrecogedor. Esta es parte de su entrevista para BBC Mundo. Los campos de concentración nazis fueron lugares terribles en los que murieron millones de judíos y donde los que consiguieron sobrevivir se vieron reducidos a esqueletos humanos. ¿Cómo es posible que floreciera el amor en medio de ese absoluto horror, de ese escenario tan siniestro? Yo creía que era imposible. De hecho, me negaba a creerlo, pero me equivoqué. Paula, Howard y Nancy, 3 de los sobrevivientes que aún viven y a los que pude conocer, de resto solo pude charlar con sus descendientes, me ratificaron que sí era posible. Que aunque los nazis les despojaron de prácticamente todo en sus vidas, ropa, cabellos, pertenencias, familia, jamás lograron arrebatarles los sentimientos y, por supuesto, esa necesidad de amar y de enamorarse. Su libro recoge 7 historias de amor reales
que tuvieron como escenarios campos de concentración nazis. El amor jugó un papel importante a la hora de permitir a esas personas sobrevivir a las terribles condiciones que se vieron obligados a soportar. El amor fue un protagonista en sí mismo, en realidad, porque gracias a esta emoción tan intangible e irracional que cuando llega nos revuelve por dentro, muchos de los personajes del libro encontraron un motivo por el que luchar. Sin embargo, seguramente hubiesen terminado sus días en la cámara de gas. Usted llega incluso a afirmar que si algunos judíos lograron salir vivos de lugares como Auschwitz, no fue tanto por valentía o por fortaleza como por la fuerza que les dio el amor. ¿Cómo actuaba ese amor? Fue su tabla de salvación y el principal motor posible para no desfallecer tras las largas jornadas de trabajos forzados y las palizas. Pensar en la persona amada permitía a los protagonistas mantener viva la ilusión de una vida mejor y a salvo, lejos de toda aquella tragedia. Los nazis golpeaban a los judíos, les humillaban, los trataban como si fueran ganado, pretendían despojarles de toda traza de dignidad. ¿Cree que el amor, una característica intrínsecamente humana, fue en ese sentido un arma de resistencia y de lucha? ¿Una manera de rebelarse contra quienes estaban tratando de deshumanizarlos, de convertirlos en animales? Absolutamente. El arma más poderosa para combatir toda crueldad y odio fue el amor. Quisieron despojarles de todo, hasta de su alma, pero no lo consiguieron. Solo lograron arrebatarles lo concerniente a lo material. En cambio, jamás destruyeron su esencia, su dignidad, su coraje, su fortaleza y, por supuesto, el amor. Los protagonistas de su libro llegaron a arriesgar aún más de lo que ya estaba su propia vida en nombre del amor. ¿Nos puede poner algún ejemplo? Tras 3 años en Auschwitz, Jerzy conoció a Zila. Se enamoraron perdidamente y entonces el polaco ideó un plan de escape. Esa huida se materializó y lograron salir por la puerta del campo de concentración. Aquí, él arriesgó su vida en cuanto conoció a su amada, no antes, y lo hizo por amor. Como Franz, un despiadado oficial de la SS que quedó prendado de la judía eslovaca Elena. Él salvó a la joven y a su hermana de morir en la cámara de gas, intentó conquistarla, incluso llegaron a amarse según explican. Parece ser que el amor que sintió hacia ella le había transformado. ¿Cómo se las apañaban para burlar la estrecha vigilancia a la que le sometían los guardias nazis? Con picardía, inconsciencia y cierta dosis de suerte. Solo la locura que uno siente por amor hace que contravengas las normas y te arriesgues hasta el punto de morir por pasar un solo instante con la persona a la que amas. Algo que durante 4 meses hizo Meyer para ver a Mania. De noche se escondía en el barracón de las mujeres en Auschwitz para pasar unas horas con ella, a sabiendas que si les pillaban, les matarían. Muchos de los protagonistas de su libro acabaron perdonando, que no olvidando, a los nazis por las atrocidades que cometieron. ¿Cree que el amor les ayudó a perdonar? Solo unos pocos perdonaron a sus carceleros. En realidad ellos me hablaban de no olvidar el Holocausto ni lo que sucedió allí, de no ignorar los crímenes tan terribles que se perpetraron y, por supuesto, emplear el amor para combatir tanto rencor. No caer en la venganza. A Elena Sitrovona, una judía eslovaca que fue encerrada en Auschwitz, le salvó el hecho de que un sargento nazi se enamorara de ella. El suyo era un amor absolutamente prohibido. Durante el Tercer Reich existía la Ley de Protección de la Salud Hereditaria del pueblo alemán, que entre otras cosas negaba a los judíos la posibilidad de casarse o tener relaciones íntimas con personas de sangre alemana o afín. De hecho, esa infamia racial se convirtió en un delito. Por tanto, que un oficial de la SS como Franz se enamorase de una judía como Elena no solo era un pecado contra la sangre y la raza, como decía Hitler, sino que estaba penado con la muerte. El riesgo de este tipo de relaciones era muy alto, y aún así, Franz se arriesgó.
fue realmente un milagro que algunos de los protagonistas de esas historias de amor se reencontrasen. Es el caso, por ejemplo, de Howard y Nancy Kleinberg. Conocer a esta entrañable pareja es uno de los regalos de mi carrera, no solo por sus testimonios, sino por su generosidad y su calidad humana. Cuando me explicaron su historia de amor, lloré. No era para menos. Al fin y al cabo, y como me contaba Howard, ¿quién recoge a un muchacho del suelo moribundo, lo salva y lo trae de vuelta a la vida? El absoluto acto de bondad de Nancy es lo que llevó a estos octogenarios a convertirse en verdaderas almas gemelas. Las historias de Paula y Klaus Stern y las de Howard y Nancy Kleinberg son muy especiales para mí. He tenido la oportunidad de conocerlos, charlar con ellos, llorar con ellos, ser amigos, y el vínculo que hemos creado es tan maravilloso que durará por siempre. Los llevo en mi corazón. En los campos de concentración no las elegí, ellas me eligieron desde el primer día. En cuanto comencé la labor de investigación, cada una me fue abriendo puertas a personas y emociones desconocidas. Por primera vez las historias me eligen a mí, y no es de extrañar. Hablamos de amor, de sentimientos, y eso no se elige, sucede sin más. Admiro cómo han sabido aprender de nuevo a vivir tras aquella barbarie, su calidad humana y su generosidad, su optimismo, pero sobre todo, los valores que han transmitido a sus descendientes lejos del rencor, el odio y la animadversión. No hay venganza, solo ese no olvidar y ese contar la historia para no volverla a repetir. Anteriormente había escrito un libro terrible titulado Guardianas Nazis, el lado femenino del mal, en el que analizaba el lado más perverso de la naturaleza femenina. ¿Qué le llevó a interesarse, por lo contrario, por el amor? Me negaba a pensar que los nazis habían conseguido arrancar absolutamente todo a sus prisioneros. No quise creer que habían logrado despojarles de su calidad humana, bondad o sentimientos. Y estaba en lo cierto. Jamás lo lograron, porque nadie puede arrebatar a un ser humano su esencia más preciada, ni por supuesto, el amor más profundo. El amor es lo único que mueve el mundo. Ni el dinero, ni el poder, ni la fama, ni la política logran algo similar. Lo único que provoca que el ser humano se estremezca tanto es el amor, porque al final, da igual en qué tiempo estés, en qué lugar o en qué circunstancias vivas, el amor es universal. No acaba aquí nuestro programa de esta noche. En el próximo Expedientes Bélicos nos comprometemos a traer nuevas historias como las que acabamos de escuchar, y lo haremos con otro de los libros de nuestra anterior protagonista, Las Guardianas Nazis, complementándolos con otras historias. Para completar nuestro expediente bélico, el cuarto, archivo cuarto, a continuación, una batalla legendaria dedicada a la toma de Breda. A partir de ahora, todos los expedientes bélicos lo terminaremos con una batalla legendaria. Creemos que complementa y da un buen colofón al apartado. Y después, un nuevo relato de las 100 más famosas novelas. Hasta ahora. En Noche de Historia y Misterio, batallas legendarias. Hoy en Batallas Legendarias, la toma de Breda.
En marzo de 1590, durante el transcurso de la Guerra de los 80 años, que enfrentaba a españoles contra ingleses y holandeses, la ciudad española de Breda fue objeto de un exitoso ataque por sorpresa. 70 soldados holandeses consiguieron introducirse en la ciudad ocultos en una embarcación y vencieron a los 600 soldados de la guarnición defensora, capturando la ciudad sin sufrir ni una baja. La toma de Breda, por la rotundidad con la que se llevó a cabo la operación, supuso un golpe para el prestigio de España en los Países Bajos. Para los holandeses fue una gran victoria por el valor estratégico de la ciudad y un argumento patriótico. De 1566 al 68, las provincias del norte de los Países Bajos, hasta entonces bajo dominio español, iniciaron una guerra contra España, la llamada Guerra de Flandes o Guerra de los 80 años, en la que los territorios alzados luchaban por conseguir su independencia del Imperio Español. En 1579, estas provincias se agruparon en la Unión de Utrecht, formando las Provincias Unidas de los Países Bajos, que en 1581 declararon formalmente su independencia de la corona española mediante el acta de abjuración, cosa que fue rechazada por el rey Felipe II de España. El duque de Parma, Alejandro Farnesio, era gobernador de los Países Bajos españoles. En 1590 se encontraba en Francia, combatiendo a Enrique IV, por orden de Felipe II. Mauricio de Nassau era mando supremo del ejército holandés. Inglaterra, bajo el reinado de Isabel, se encontraba en guerra con España, prestando apoyo militar a las Provincias Unidas en su lucha contra el país, en base a los acuerdos firmados en el Tratado de Nonchut de 1585. Corre el año 1624. El Imperio Español está en una situación que ninguna otra nación del mundo aguantaría. Actualmente tiene guerras con la mayoría de países europeos. Entre ellas destaca la guerra por Flandes, en la que las provincias holandesas unidas buscan su independencia, bien apoyadas por Inglaterra, que busca debilitar a España para convertirse en la mayor potencia colonial del mundo. De momento, es obvio que la guerra le está costando una gran cantidad de recursos a España. No obstante, su ejército encabezado por los tercios pone todo su empeño en salir victorioso de la contienda. Ambrosio Spinola se dirigió a Breda con 18.000 hombres para cercarla. Breda era una ciudad clave por su importancia estratégica, por lo que estaba muy bien defendida no solo por estructura, sino también por 14.000 hombres. Spinola, sabedor que no podría tomarla, decidió aislarla de refuerzo y suministro, esperando que ésta se rindiese. El cerco fue completado el 28 de agosto de 1624 y se preveía que sería un sitio largo y sangriento. En cuanto se tuvo noticia del asedio de la plaza, Mauricio Nassau mandó 8.000 infantes de refuerzo para auxiliar a Breda e intentar levantar el cerco español. Al conocer estos, los servicios de espionaje españoles informan a Spínola. Este ordenó cavar una serie de trincheras, túneles, etc., que constituyesen un entramado difícil con un doble objetivo. El primero, defenderse de un ataque por parte de los refuerzos exteriores, y el segundo, atacar directamente la ciudad a través de dichos túneles. Para realizar tal obra, el propio Spínola y sus oficiales tomaron las palas y ellos mismos ayudaron a construir las defensas. Además, el ejército español se preparaba para el duro invierno de Flandes, con temperaturas muy bajas debido a la posición geográfica de la plaza. Desde la propia ciudad, también se construyeron una serie de contratúneles cuya finalidad era dejar inoperativos los españoles. Este trabajo fue hecho con mucha eficiencia por los asediados, que esperaban con ansia la llegada de los prometidos refuerzos. No obstante, sabedores de la gran importancia de Breda, los defensores habían previsto un largo sitio, por lo que sus reservas eran enormes, tan cuantiosas que duraron hasta 11 meses de asedio. Desde que a finales de verano acabaron las obras del entramado defensivo,
Hubo combates casi a diario, sobre todo subterráneos, por los diferentes túneles en los que se libraban luchas que multitud de veces acababan con soldados enterrados vivos. Pasados los primeros 2 meses de asedio, los cadáveres comenzaron a aflorar fruto de los combates librados entre flamencos y españoles. Estos traerían un enemigo casi peor que los propios españoles para los defensores de Breda. Las enfermedades, peste y escorbuto, comenzaron a hacer mella entre las tropas holandesas. No obstante, entrado el invierno y con las noticias de que los refuerzos acercaban, su predisposición a rendirse era nula. Los sitios estaban mostrando una actitud heroica y aguantaron con valor el sufrimiento con el que se vivía dentro de aquellas murallas. En febrero, los refuerzos llegaron, en total 6.000 ingleses y 2.000 daneses, para neutralizar a estos últimos una fuerza de 300 infantes ligeros, 158 piqueros y 65 ballesteros españoles. Se dirigieron hasta lo alto de un montículo, avanzando desde donde impidieron el paso los daneses, a pesar de ser 4 veces inferiores en número. La ventaja de la altura unida al buen hacer español en las artes militares, nada que ver con la escasez de destreza danesa, hizo que la desventaja numérica española fuese una mera anécdota. Los 6.000 hombres ingleses aprovecharon para intentar tomar Amberes, cortar los suministros españoles y que estos tuviesen que levantar el cerco, pero la ofensiva fracasó. En mayo, aprovechando una tormenta que camuflaba el ruido de los cañones, desde Breda se lanzó un ataque para levantar el cerco, pero los españoles en alerta y apoyándose en sus posiciones defensivas anteriormente creadas, rechazaron a las diezmadas tropas situadas que tuvieron que volver a retirarse a la ciudad. Un último intento para levantar el sitio de Breda serían los refuerzos ingleses que habían fracasado en la toma de Amberes. Ante el temor que infundían las tropas españolas, Federico Enrique Nassau, líder de las tropas de refuerzo, mandó un espía para saber los días que los sitios podían resistir. El hombre que envió resultó ser un agente doble que trabajaba para Spinola. De esta manera, logró engañar a los refuerzos haciéndoles creer que solo podrían aguantar 11 días, por lo que ante la imposibilidad de efectuar un socorro efectivo en tan poco tiempo, las fuerzas inglesas se retiraron. La ciudad quedaba aislada sin nadie que la ayudase, y aunque continuó aguantando estoicamente durante unos días más, el 5 de junio de 1625 se rindió tras ofrecer a Spinola una rendición honrosa por la valía mostrada por los defensores de la ciudad. La rendición de Breda se convirtió en la mayor victoria de Spinola y una de las más importantes por su valor estratégico de la guerra en Flandes. Flameando al viento, hijos de Santiago, grandes son los tercios, escuadrón de picas, blancos a cubierto, solo es libre el hombre que no tiene miedo. Lucha por tu hermano, muere por tu fe, vive por la paz en este gran imperio. Nunca habrá derrota, si nos hacen presos, solo tras de muertos capitularemos. La bola de malla sale como el fuego, dedo y espaldar me guardarán del hierro. Levantar las picas con un canto al cielo, cadenas y van columna el tercio. ¡Disparad! Quiero confesarme y no sé qué decir. Mi corazón está vacío. El vacío es como un espejo puesto delante de mi rostro. Me veo a mí mismo y al contemplarlo siento un profundo desprecio de mi ser. Ahora habito un mundo de fantasmas, prisionero de fantasías y ensueños. ¿Y a pesar de todo no quieres morir? Sí, quiero. Entonces, ¿a qué esperas?
Deseo saber qué hay después. Buscas garantías. Llámalo como quieras. Noche de Historia y Misterio, en Radio Betis. ¿Por qué la cruel imposibilidad de alcanzar a Dios con nuestros sentidos? ¿Por qué se nos esconde en una oscura nebulosa de promesas que no hemos oído y de milagros que no hemos visto? Si desconfiamos una y otra vez de nosotros mismos, ¿cómo vamos a fiarnos de los creyentes? ¿Qué va a ser de nosotros, los que queremos creer y no podemos? ¿Por qué no logro matar a Dios en mí? ¿Por qué sigue habitando en mi ser? ¿Por qué me acompaña humilde y sufrido, a pesar de mis maldiciones, que pretenden eliminarlo de mi corazón? ¿Por qué sigue siendo, a pesar de todo, una realidad que se burla de mí y de la cual no me puedo liberar? ¿Me oyes? Te oigo. Yo quiero entender, no creer. No debemos afirmar lo que no se logra demostrar. Quiero que Dios me tienda su mano, vuelva su rostro hacia mí y me hable. Él no habla. Clamo a Él en las tinieblas, y desde las tinieblas nadie contesta mis clamores. Tal vez no haya nadie. Pero entonces la vida perdería todo su sentido. Nadie puede vivir mirando a la muerte y sabiendo que camina hacia la nada. La mayor parte de los hombres no piensan ni en la muerte ni en la nada. Pero un día llegan al borde de la vida y tienen que enfrentarse a las tinieblas. Sí. ¿Y cuando llegan? Calla. Sé lo que vas a decir. Que nos hace crear el miedo una imagen salvadora. Y esa imagen es lo que llamamos Dios. ¿Te estás preocupando? Hoy ha venido a buscarme la muerte. Creo que me arrepiento. Fui un necio. En esta hora siento amargura por el tiempo perdido. Aunque sé que la vida de casi todos los hombres corre por los mismos cauces. ¿Y supones que podrás engañar a la muerte con tu juego? Lo tendré en cuenta. Nos veremos pronto. Sigue escuchando Noche de Historia y Misterio. En Noche de Historia y Misterio, las 100 más famosas novelas. Robin Hood. Robin Hood hace un humanitario ofrecimiento de hospedaje a Sibald y su hijo de 10 años. Estos son esclavos de Hugo de Reinal, gobernador de la abadía. Robin los ha sorprendido en el bosque de Sherwood cuando devoraban un ciervo sustraído al coto del rey para saciar el hambre que venían padeciendo desde que fueron expulsados de las tierras en que trabajaban, propiedad de la abadía de Santa María. Penada como es la caza consumada, que trae aparejada la muerte en la horca del causante y al encubridor, hace que Guy de Gisborne, administrador de la abadía, crea la oportunidad óptima para arrebatar a Robin Hood la casa y las tierras de Locksley, que en época de Enrique I, el padre de aquel, recibió en usufructo, aunque conservando su propiedad la abadía,
y a las que Robin se aferra sin dar lugar a que cambien de dueño. Por ello, organiza una expedición para pedir cuentas a Robin y declararle fuera de la ley, sin conseguir otro resultado que un ridículo espantoso, pues Robin, de corazón muy grande, no tensa el arco y mata, si el motivo no es muy justificado. No obstante, Robin, muy cuerdamente, decide trasladarse al bosque de Sherwood, pues no ignora que la refriega se repetirá y que los medios con que cuenta no bastan si a su favor no juegan factores tales como el bosque con su frondosidad, los ocultos cobijos y trampas que solo allí son posibles. Desde este momento, Robin de Locksley se llamará Robin Hood y se erguirá en defensor del pobre y humilde que tanto sufre bajo la tiranía de Hugo de Reinald y el yugo de Isambard de Belam, los cuales de común acuerdo se han repartido el país. Cuenta Robin, a partir de este momento, con varios valientes y osados hombres que otrora le ayudaban en el cultivo de las tierras y que con iguales sentimientos que él siguen su camino. Uno de ellos, de estatura descomunal, se juntó al grupo cuando un día, disponiéndose Robin a pasar un arroyo a través de un tronco de árbol que unía ambas orillas, se encontró a medio camino con el pequeño Juan. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder la prioridad en el paso, y se liaron a palos hasta terminar noblemente con un apretón de manos. Reconocida la personalidad de Robin, el pequeño Juan no dudó ni un momento en unirse a él. Para acabar de una vez con Robin, Hugo de Reinald se traslada a Evil Hold, fortaleza de los villanos, a recabar la ayuda de Isambard, que le cede 30 hombres fornidos y pertrechados hasta los dientes, a cambio de que le den matrimonio a la joven Mariana, de la que Hugo es tutor y que vive a la sazón en el convento de monjas de Kirklees. Aunque Hugo dude, por motivos que sabremos, tanto es el odio que siente hacia Robin que accede al pacto. Pero Gisborne, a cuyo mando marcha la tropa, se cubría de ridículo, pues parece como si Robin, con sus tretas y misteriosas argucias, haya despertado los espíritus del bosque. Los hombres de Guy rehuyen de la lucha y escapan. El mismo Guy de Gisborne, al que Robin ha desmontado de un certero flechazo, recibe órdenes de huir. Luego piensa que, de seguir en esa actitud, Robin y sus hombres irán al castillo de Falls Grange y lo incendiarán. Con todo ello, la fama de Robin aumenta y cada día son más los hombres que quieren formar parte de su tropa, que ya cuenta con un número de 70 individuos fuertes y resueltos. A fin de poner en práctica su propósito de ayuda al necesitado y para que ésta abarque el mayor territorio posible, Robin decide trasladarse hacia el norte, cuando le sorprende la noticia de que el príncipe Juan, reinante a la sazón en sustitución de su hermano Ricardo Corazón de León, preso en el castillo de Graz, va a visitar Nottingham, donde cuenta con adalides. En su honor se ha organizado un torneo. Robin decide entrar en concurso para divertir a su gente y burlarse de la nobleza que por deseo de ganar el premio. Pero consigue lo primero y se hace con el segundo, después de ganar a los mejores arqueros del rey en el tiro de flechas. No obstante, al acercarse a recibir el trofeo, es reconocido por Guy de Gisborne, que grita su nombre y recuerda el pregón por el cual se ofrecen 40 monedas de oros al que entregue su cabeza. Se arma una pequeña batalla y al final, Robin y sus hombres consiguen huir, colmando una vez más de ridículo al bellaco de Gisborne. La visita de Isambard de Belam a Hugo de Reinald, reclamando el cumplimiento del pacto, trae grandes sorpresas al grupo de Robin, pues puesto en marcha, Guy de Gisborne con la bella Mariana para entregarla a aquel, es sorprendido por Robin, que la rescata. Tras un escarceo amoroso, Robin declara su amor. Es aceptado como marido, con lo cual el bosque de Sherwood tiene ya reina. Así la aclaman, con la complacencia de Robin y la cólera de Isambard. Pero la suerte no siempre los ampara. Cae otra vez el invierno cuando llega a Much la noticia de que Scarlett, el primer lugarteniente de Robin, ha sido capturado por Isambard de Belam, que se dispone a colgarlo al día siguiente al amanecer para ejemplo de todos. No obstante, la providencia no lo desampara.
Con ellos está Dixon, que prestó servicios de albañil cuando se levantó la fortaleza de Evil Hall y que sabe los rincones y dependencias del castillo mejor que las ratas que lo habitan. En efecto, consigue Robin entrar en el castillo gracias a las ropas de un leñador comprado que ha accedido a entregarle el carro con su cargamento. Robin, no sin antes fustigar a la guardia con nidos de avispas que ha llevado consigo y protegido de una gasa que le tapa el rostro, logra llevar a las mazmorras, libertar a Scarlet y a otros compañeros de cautiverio y ganar el bosque a través de la potente indicada por Quintos. Mientras, sus compañeros distraen a la gente del castillo atacando el puente y almenas con sus flechas. Media hora después, todos reunidos marchan en dirección al campamento. Les acompañan los prisioneros compañeros de Scarlet. Entre ellos, hay uno que dice llamarse Ricardo Atlea, pero, según Robin, este había muerto en un naufragio. Aclarado el suceso, resulta ser Ricardo, el padre de Mariana, que fletó un barco para ir con el rey Ricardo a rescatar el Santo Sepulcro. Naufragó la embarcación, salvándose él solamente de toda la tripulación, mas como sea que el dinero le fue prestado a interés por Hugo de Reinal, con el plazo de 5 años y deseando éste hacerse con su hacienda, garantía del préstamo, y no atreviéndose a matarlo, lo hace dar por muerto y lo tiene encerrado en el calabozo, esperando que cierre el plazo del préstamo para dejarlo en libertad. Grande es la alegría de Mariana al recobrar a su padre perdido, mucho más la de éste al saberla casada con el valeroso caballero que le ha dado la libertad. Pero salvado lo más importante, la vida de todos queda por resolver, el préstamo del padre de Mariana, que ha de cancelarse dentro de un plazo de 7 semanas. No basta este contratiempo. Días después, mientras Robin y sus hombres hacen un recorrido, llega Will con la angustiosa nueva de que ha sido asaltado el refugio y raptada Mariana con 5 de los suyos. Otra vez atacan el castillo de Evil Hall, esta vez con la ayuda de un caballero negro que aduce razones que cree convincentes. Consigue sacar sana y salva a Mariana y ver cómo el cruel Isambard, en combate singular, cae víctima del hacha del caballero negro, que igual que llegó, desaparece, mientras el castillo arde en llamas. Todavía los caballeros de Robin Hood viven infinidad de aventuras, la mejor siempre la siguiente, dejando que a su paso la felicidad de la gente resurja y de eso que en sus rostros las lágrimas desaparezcan para siempre. Pero parece que las cosas no pueden continuar por este cauce. Un día llega al campamento un mercader conocido que les provee de armas y ropas, pero esta vez en compañía de otro de la profesión, con la consiguiente alarma de el pequeño Juan, que sabe que el secreto de la cueva solo estaba a disposición del mercader. Pero ya que está allí, dejan que provea sus ofertas solo por esta vez. Pronto el campamento se traduce en mercado y hasta Mariana siente deseos de salir a comprar. Pero cuál no será su sorpresa al reconocer que el compañero del mercader al segundo de Isambard, Rogelio el Cruel, que dejó escapar de la matanza del castillo y que al verse descubierto clava su daga en la pobre Mariana, que solo conserva la vida para morir en brazos de Robin, ver caer prisionero a su asesino y recibir los últimos sacramentos de mano de Duke, el fraile que sigue a Robin. La muerte de Mariana cambia la fisonomía de la banda. Sus salidas son menos numerosas. Cierto que cada vez quedan menos prepotentes que castigar y menos infelices que socorrer. Tampoco Hugo de Reinal se mete ya en sus cosas, después del escarmiento hecho con Rogelio el Cruel, al que vio ahorcar frente a la abadía con un letrero en el pecho de asesino a sueldo. Robin ya no es el hombre que todos conocieron, es la sombra de sí mismo. Por ello, decide disolver la banda y que cada cual enraíce donde mejor le guste. A la hora de las cuentas, faltan muchos compañeros de Robin, así que los que quedan o se alistan para servir a Alan Aldale, personaje con principios y hechos como los de Robin, o se marchan a servir al padre de Mariana, que los recibe con los brazos abiertos. Los restantes se alistan en los diversos ejércitos que están en pie de guerra, y otros arriendan tierras y se retiran a cultivarlas. Al final de la historia, solo queda Robin con el pequeño Juan, que no consiente alejarse de su amigo.
Juntos van recordando aquellos tiempos felices en los que dar un pedazo de tierra y comida a un infeliz les colmaba de tanta alegría, o evocan con tristeza feliz los estropicios acusados en las tropas mandadas por Guy de Gisborne, ya oliendo a eternidad. Pero los recuerdos les agobian y Robin decae cada día más. Al final, acuden al convento de Kirklees, donde la abadesa, hermana de la madre de Robin, les da albergue y donde mientras el pequeño Juan día y noche vela a Robin, éste va desfalleciendo. Un día, Juan acude a una llamada de su amigo, le entrega el arco que éste le pide y ve como la flecha ganada en el torneo de Nottingham desaparece disparada por el arco en dirección al bosque, donde, cuando muera Robin, quiere éste que lo entierren. Cosa que sucede poco después, con el nombre de Mariana en los labios. Enterrado que fue su amigo, marcha ahora contando la historia y andanzas de Robin Hood, el defensor del pobre y desvalido y castigo permanente del feudal cruel y malvado. Noche de historia y misterio. Meeting you with a view to a kill, face to face in secret places, feel the chill. Nightfall covers me, but you know the plans I'm making still oversee. Could it be the whole of opening wide? A sacred wine, a mystery gaping inside. The weekend's why until we dance into the fire. That fatal kiss is all we need. Dance into the fire to fatal sounds of broken dreams. Dance into the fire. That fatal kiss is all we need. Dance into the fire. Choice for you is the view to a kill. Between the shades, assassination standing still. First crystal tears fall as snowflakes on your body. First time in years to drench your skin with lover's rosy stain. A chance to find the phoenix for the flame. A chance to die, but can we dance into
Fin del programa de hoy. Espero que les haya gustado. Llevamos una rachita buena. La semana pasada sé que os gustó, me lo habéis dicho, me lo habéis hecho saber, la tertulia sobre reliquias, y también me habéis hecho saber que os habéis quedado con las ganas del arca y el cáliz sobre todo. Bueno, vamos a hacer un final de temporada, vamos a hacer un colofón de temporada magnífico con una tertulia de despedida. En ella abordaremos estos dos temas, exclusivamente para estos dos temas. Y también me habéis dicho que os gustó mucho el cuarto de hora final con la aproximación al mundo literario y nuestras recomendaciones. Volveremos a hacerlo en la próxima tertulia. Ahora solo me queda despedirme, pero antes, querida Aurora, créditos bibliográficos. Créditos bibliográficos. Responsible Statecraft de William Hartung. William de Hartung es investigador principal del Instituto Quincy para una gestión responsable del Estado. Su trabajo se centra en la industria armamentística y el presupuesto militar estadounidense. The New York Times de Craig Moses. Más Ablau from Salesforce. BBC News Mundo, Margarita Rodríguez. El testimonio de Walkington forma parte de un vídeo del Museo Imperial de la Guerra del Reino Unido titulado La Tregua de Navidad. ¿Qué sucedió realmente en las trincheras de 1914? Y por último, BBC New Mundo entrevista con Irene Hernández Velasco a Mónica G. Árvales, autora del libro Amor y Horror Nazi, de editorial Luciérnaga. Muy buenas noches a todos. Adiós, Aurora. Hasta la semana que viene. La semana que viene, más y mejor. La semana que viene vamos a cambiar los expedientes. De bélicos nos vamos a místicos. Y lo que vamos a hacer es un especial de expedientes. En vez de traer personajes místicos, santos, iluminados, buenas personas, también un poco confundidos, o a lo mejor influidos por el demonio, pues vamos a traer un especial apariciones. Muy interesante, porque seguramente ustedes están pensando en Fátima, en Lourdes, Medjugorje, el libro que yo estoy leyendo ahora mismo, como dije la semana pasada, de José María Zavala, pero hay más, bastante más, pero es que no se pueden imaginar las apariciones que hay en el mundo. Algunas están reconocidas por la Iglesia, otras no. Todo la semana que viene, va a estar muy interesante. Queridos amigos, esto ha sido todo en el programa número 620 y 33 de la temporada. Ya os dijimos al principio del programa que vamos a intentar llegar a los 40 aproximadamente para tener todo el mes de junio cubierto. Y porque nos gusta, y porque os gusta a ustedes, y no nos cansamos. Nos encanta la radio, nos encanta la historia, nos encanta el misterio. Que tengan una buena semana. Sean felices y disfruten de la vida. Queden con Dios. Noche de Historia y Misterio @gmail. Face to face in secret places, feel the chill. .com. Covers me, but you know the plans I'm making still overseas. Could it be the whole of opening wide? A sacred why, a mystery gaping inside. The weekends why,
nation standing still. First crystal tears fall as snowflakes on your body. First time in years to drench your skin with lover's rosy stain. A chance to find the phoenix for the flame. A chance to die, but can we dance into the fire? That fatal kiss is all we need. Dance into the fire to fatal sounds of broken dreams. Dance into the fire. That fatal kiss is all we need. Dance into the fire when all we see is the view to a kill. Fin del programa de hoy. Llega el silencio a Noche de Historia y Misterio. No es lo mismo el silencio que una voz silenciosa. Una voz silenciosa es el amigo del silencio que no habla, susurra. El silencio se hace voz y la voz silencio. Noche de Historia y Misterio regresará dentro de 7 días. $10 was very serious. Noche de Historia y Misterio es un programa de radio escrito y dirigido por Javier Ballesteros. La dirección del mismo no se hace responsable de opiniones, ideas o comentarios de nuestros invitados, así como de los colaboradores. Noche de Historia y Misterio regresará dentro de 7 días. $10 was